Vamos a iniciar la grabación, recordando que la grabación pues es un apoyo, no es para que la utilicemos para no asistir y después mirarla, sino es para venir, hacer una charla, hacer acá preguntas, participar y luego ir a reforzar si quedó algo pendiente, si necesitamos mirar algún detalle, utilizarla para eso. Ese es el objetivo. Listo, entonces vamos a hablar de los sistemas de puesta a tierra porque esto está muy relacionado con el tema de la seguridad, no solamente de nosotros como seres humanos, sino como seres vivos. Y también en el tema de de la integridad de los equipos, de la integridad de las construcciones, la integridad de los sistemas de medición. Entonces, involucra varias cosas. Entonces vamos a mirar. eh, y pues cualquier duda que vayamos teniendo, cualquier cosa cualquier detalle, porfa, no nos abstengamos de hacer la pregunta. Como vimos en la presentación la vez pasada, pues es un grupo muy diverso. Hay personas que pues por su formación académica pues ya tienen mucho conocimiento de la electricidad. Hay otras personas que hasta ahora se están enfrentando a esto. Entonces pueden haber términos, pueden haber cositas ahí que no entendamos, que no comprendamos del todo bien. Entonces, eh, la idea del curso pues es esa, entre todos tratar de solucionar esas dudas, esos inconvenientes, esos comentarios que tengamos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de los sistemas de puesta a tierra y también vamos a hablar acerca de las protecciones contra rayos. Toda esta información que vamos a ver acá a continuación simplemente es un resumen de lo que ustedes encuentran en el RETIE. Entonces, si nosotros ya empezamos a revisar, ya empezamos a leer esa norma, pues esto simplemente va a ser un complemento. La idea del curso también es esa, complementar un conocimiento que usted ya tenga. Listo, entonces vamos a mirar, acá nos dicen en la introducción que los sistemas de puesta a tierra son fundamentales para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Su objetivo principal es proporcionar un camino de baja resistencia para la corriente de falla, protegiendo a las personas y a los equipos. Entonces acá nos hablan de unos requisitos generales del sistema. Entonces nos dice, toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Entonces, claro, cuando uno está leyendo esto, y usted no tiene pues una eh, idea, no tiene un concepto claro de cómo funciona la electricidad, pues esto va a ser un poquito tedioso para leer. Entonces acá hay conceptos de pronto que tenemos que tener que repasar, como el tema de qué es una tensión, qué es una corriente, qué es la potencia, para saber interpretar bien estas normas. Entonces acá, por ejemplo, nos hablan de tensiones de paso. Ya vamos a mirar qué es esto. Nos hablan de contacto o transferidas, tensiones de contacto o transferidas. También ya vamos a mirar un poco más en detalle. Eh, Acá la norma, si usted se pone a leerla, a revisarla, es bastante reiterativa. Ellos reiteran. Entonces, eh, eso que tanto ellos repiten ahí es porque hay que tener mucho cuidado con ese concepto específicamente. Regálame un segundo. Creo que hay personas acá que no han podido ingresar. Esto no, todo bien. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de puesta a tierra? Entonces, ahí los enumeran. Entonces nos dice, garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Vea, seguridad. No solamente a los seres humanos, sino a los seres vivos. Permite a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Esto es importante entender
el tipo de fallas que ocurren y cómo se despejan y qué elementos van a despejar esa falla. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Ya vamos a mirar esta parte también. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. Entonces acá hay otro concepto que tenemos que revisar, que es esto de la electrostática. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Listo, entonces acá varios conceptos que ya vamos a mirar más detalladamente. ¿Cuáles son esos componentes que se van a utilizar en los sistemas de puesta a tierra? Vamos a utilizar un electrodo de tierra. Generalmente esas varillas son de cobre o de acero galvanizado. Vamos a utilizar conductor de puesta a tierra, que es cable de cobre que conecta el sistema a la tierra, ya una conexión física. Conexiones y empalmes que aseguran la continuidad del sistema. Barras de distribución de tierra que van a ser puntos de conexión central de varios sistemas de puesta a tierra. Entonces ya vamos a ver cuáles son esos diferentes sistemas. Entonces acá tenemos lo que nos decían ahí anteriormente, tenemos el electrodo, que generalmente es una varilla de cobre, ya vamos a ver sus dimensiones y sus propiedades. En algunos casos también se utiliza acero o acero galvanizado. También hay unos elementos, unos materiales, unos metales que no se pueden utilizar y están específicamente ahí en la norma. Acá lo que estábamos hablando de los empalmes, hay diferentes tipos de empalmes dependiendo de la calidad del suelo y dependiendo de el tipo de carga que vayamos a conectar, de cuál es el sistema eléctrico, cuál es la instalación eléctrica, va a depender si se utilizan uno u otro sistema. Entonces hay diferentes tipos de sistemas, no vamos a entrar mucho al detalle con esto, porque pues el curso no es solamente dedicarnos a las puestas a tierra, esto nos llevaría mucho tiempo. El curso, como es de 40 horas, solamente nos da tiempo para nombrar todo lo que esté ahí en el RETIE de una manera muy general. La idea es que cada uno de ustedes, dependiendo de la profesión que tenga, dependiendo del gusto que tenga de la electricidad, pues vaya y revise de manera autónoma em, todos esos conceptos. Acá simplemente estamos mirando desde un punto de vista más global, desde un punto de vista muy general. Entonces, esa es la recomendación, la invitación al trabajo, al estudio autónomo. Entonces les decía que hay diferentes tipos de puestas a tierra. Tenemos las que se conocen popularmente como TT, que son las tierras de instalación, donde em, esa instalación es independiente al proveedor de energía, a la empresa que le está suministrando a usted el servicio de energía, esa tierra está independiente. Tenemos el sistema TN, este va a tener unos subsistemas donde el neutro del sistema eléctrico está conectado a tierra y a la estructura de la instalación. Ya vamos a mirar. Y tenemos el IT, donde el neutro no está conectado directamente a tierra, pero hay una resistencia que lo vincula. Entonces vamos a mirar acá cuáles son las aplicaciones generales de estos sistemas. Entonces, la instalación, en el TT, la instalación tiene su propio sistema de puesta a tierra independiente del proveedor de energía. Es común donde en sistemas residenciales y comerciales. Ofrece una protección contra fallas eléctricas. Un ejemplo de aplicación es, por ejemplo, una casa con su propia varilla de puesta a tierra conectado pues a los dispositivos y también pues a una protección diferencial. Y ahorita miramos qué es una protección diferencial. Como les decía, hay unos subsistemas de esta parte del TN donde el primero acá nos dice el conductor de neutro y el conductor de protección están combinados en un solo conductor. Los conductores de neutro, el TNS, los conductores de neutro y de protección están separados desde el origen
Entonces hay una combinación de los dos anteriores. El neutro y la protección son comunes en partes del sistema y separados en el resto. Entonces esto ya es para cosas más específicas. Entonces, ¿dónde se utiliza esto? En instalaciones industriales y comerciales con mayor demanda de energía. Entonces, un ejemplo, una fábrica con un sistema donde el neutro esté bien diferenciado de la protección a tierra. Entonces, hay em, equipos, hay manufacturas, hay em, procesos donde los equipos son especializados y ellos vienen con un data sheet, vienen con una hoja de datos y le especifica cuáles son los requerimientos. Requerimientos, por ejemplo, de un regulador, requerimientos de una conexión a tierra, de una conexión de protección, de una tierra aislada. eh, no puede tener de pronto muchas variaciones de tensión, tiene de pronto también limitaciones de corriente, dependiendo del equipo. Entonces hay equipos más sensibles que otros. Acá tenemos el IT, donde nos dice que el neutro no está conectado directamente a tierra, sino a través de una impedancia o resistencia. Acá cuando nos hablan de impedancia, esto ya pues se refiere totalmente a la teoría, a los conceptos que nosotros manejamos en corriente alterna. Acá pues vamos a restringir un poquito ese alcance, vamos a limitarnos más a la corriente directa en cierto modo, porque pues volviendo a lo mismo, hay personas que hasta ahora están introduciéndose en estos temas de la electricidad, entonces esto puede ser algo denso para ellos. Se utiliza en entornos donde la continuidad del servicio es crítica, como hospitales y plantas industriales. Entonces, en el tema de los hospitales, lo que les decía, esos equipos son muy sensibles. Por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, esos respiradores artificiales pues tienen unas características. No es simplemente ir a conectar como el que conecta una nevera, como el que conecta una licuadora. Esto necesita conexiones especiales. Por ejemplo, usted tiene que conectarle bien la UPS, tiene que conectarle lo que les decía, los reguladores de tensión. El tema de las tomas también tiene unas características especiales. Ellos vienen con esa tierra aislada que es diferente a la tierra de protección. Entonces son elementos muy delicados. También se ve mucho en la parte de la industria petrolera. Esos equipos también tienen unas especificaciones técnicas que pues hay que cumplir y eso está acá em, referenciado, eso está indicado ahí en el retiro. Entonces, volvemos a lo mismo, no todas las personas tenemos el mismo interés, tenemos profesiones diferentes. La idea es que adoptemos los conceptos más básicos para poder interpretar de la mejor manera eh, esta información. Como en cualquier instalación eléctrica se requiere una puesta a tierra, entonces por eso elegí esta parte para hacer un poquito más de énfasis. Listo. Vamos a mirar los requisitos del sistema. Entonces acá ya en este dibujo vamos a entender un poquito mejor lo que acabamos de mirar ahí en estos párrafos. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de puesta a tierra? Simplemente va a ir un electrodo enterrado en el suelo y lo que va a hacer ese electrodo es despejar las fallas. Hay diferentes tipos de fallas. Hay fallas eléctricas provocadas por el mal aislamiento de los conductores. Existen también las fallas atmosféricas, que son los rayos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces simplemente acá lo que nos muestra esta imagen es, tenemos acá un corte transversal y tenemos el suelo. Vamos a tener diferentes electrodos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes tipos de conexiones a tierra. Entonces, la más intuitiva para para nosotros es el que tenemos en la casa, que es la tierra de protección. Esta tierra de protección, pues es un tubo o una varilla de cobre que está enterrada ahí y está conectada a todo su sistema eléctrico. Esa es la tierra que nosotros llamamos tierra de protección. Luego hay una tierra que se llama tierra aislada. Esa es la que les estaba diciendo que se utiliza en equipos especiales, como los de los equipos hospitalarios.
¿Cuál es la diferencia entre la tierra de protección y la tierra aislada? Que la tierra aislada hace parte del funcionamiento de los equipos, es decir, es un punto común para que el circuito se cierre, para tener una referencia y para que esa parte del circuito sea funcional. Es decir, si usted no le conecta ese cable a ese equipo, no va a funcionar. Entonces, poniéndolo en contexto, los equipos que nosotros tenemos en la casa. Supongamos que en, en algún punto de acá del país, que sucede muy a menudo, no hay esa varilla, no hay este electrodo a tierra. Simplemente los equipos funcionan con el neutro y con la fase. Y ese equipo va a funcionar. Lo que pasa es que si en alguna eventualidad que haya una falla, pues no va a tener por dónde despejarla. Entonces puede ser peligroso tanto para el equipo como para nosotros que somos los que lo estamos manipulando. En el caso de la tierra aislada, sí va a necesitar esa conexión obligatoriamente para el funcionamiento, si no, no va a arrancar. Esa es más o menos la diferencia que hay entre la tierra de protección y la tierra aislada. Em, La terminal de pararrayo, pues ya es más intuitiva porque es la que va a despejar las descargas atmosféricas. ¿Listo? Entonces acá tenemos el diagrama. Esto lo pueden encontrar ustedes ahí en el RETIE y ahí también pues está todo lo que estamos hablando acá. Hay varias cosas que analizar acá. En este diagrama vemos que los tres electrodos, o los cuatro en este caso, están conectados mutuamente. Están conectados al mismo punto. Esto es por el tema de la equipotencialidad, para evitar que se generen diferencias de potencial entre estos dos puntos y que pueda ser eh, peligroso para las personas que están acá en esta superficie. Ya vamos a aclarar esta idea un poquito mejor. Entonces, hasta el momento hemos hablado que hay tres tipos de tierra. Entonces, la tierra de protección, la tierra aislada y la tierra de rayos. Cada una pues tiene acá sus formas de conectar dependiendo de la carga que usted vaya a utilizar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional, No, profe, por ahora no. algo que añadir. Listo. Señor. Sí, Gabriel. Profe, no, pues yo de pronto, qué pena, digamos como que me inmiscuyo digamos, en su línea de metodológica, ¿cierto? En su línea de metodología, porque yo sé que, pues, digamos, el curso, pues, está muy mezclado. Sin embargo, pienso que de pronto sí hay que aterrizar algunos conceptos antes, digamos, de ver estas generalidades, profe, porque pues yo supongo que las personas que pues apenas están aprendiendo, pues no tienen ni idea, por ejemplo, qué es un neutro, qué es un conductor eléctrico. Entonces, digamos que me parece importante, como yo sé que en eso no se va más de media horita, pero sí les ayudaría mucho. Bueno, no sé por qué pues tampoco veo que estén preguntando mucho, ¿no? Pero sin embargo sí creo que es importante, profe, porque pues digamos estos son conceptos, aunque son generales, sí son muy específicos como tal. Entonces se requieren algunos conocimientos. Entonces, digamos acá en este punto, en los sistemas de puesta a tierra, pues habrá mucha gente pensando qué se aterriza o en dónde van a aterrizar o si esa conexión se hace físicamente. Bueno, de pronto tal vez más adelante se vaya a tocar, no sé cómo sea el plan metodológico, pero sí creo que es importante eso, profe. O bueno, pues también está la decisión de las personas que están poniendo atención, yo sé que están poniendo mucha atención, pero pues sí, digamos, me queda como la duda de que no, pues que no preguntan mucho, ¿no? Entonces ahí uno no sabe si, si o es que, bueno, yo sé que el tema es muy denso,
pero uno no sabe si realmente están entendiendo algo o si por el contrario nada. Por ejemplo, ayer vimos que nos envió la NTC y el RETIE. Me parecen libros muy densos y bastante específicos en el tema, entonces sería bueno también poderlos aterrizar en el tema de que, pues, si bien es conocimiento técnico, pues digamos, ¿de qué les sirve a ellos saber eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se puede aplicar? ¿Quién les puede ofrecer un diseño eléctrico, por ejemplo? Que yo veo que el curso es demasiado mezclado. Y en eso, pues, no se nos va a ir más de una hora. Eso, pues, para poder, digamos, aterrizarlo un poquito en cuestión del tema de metodología. No sé, no sé qué piense, profe. O pues los demás compañeros. Digamos, yo lo entiendo perfectamente. Yo digamos, como decía, soy ingeniero electricista, entonces pues no, digamos, acá no hay ningún lío. Voy más por el tema de regulación en el tema de riesgo eléctrico, ¿cierto? Aunque ya he hecho cursos de esto, entonces, digamos, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues digamos que ahí no tendría inconveniente. Sin embargo, pues también al igual que usted me interesa que las personas que estén, pues también que se nutran del conocimiento y entiendan que al fin de cuentas, pues la persona que les pañeta la casa, pues sí en realidad sí les puede hacer la instalación o hasta qué punto les puede realizar la instalación, sí, como usted bien lo decía en una primera clase, eh, pues que muchas veces no alcanza el dinero, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué se exponen? A que una instalación le quede mal hecha, a que se le dañen los electrodomésticos porque le dejaron la iluminación conectada con un circuito de aparatos especiales, es decir, con una licuadora y usted tiene iluminación LED, entonces si conecta la licuadora y el circuito está en la misma iluminación LED, entonces con el tiempo pues se le van a empezar a dañar las luminarias. Entonces, digamos, como aterrizar un poquito más el concepto, pensaría yo. No sé, pues cómo lo vea usted, profe. Listo, gracias, Gabriel. Bueno, hay varias cosas. Esto pues a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta cómo es dictar estos cursos cuando están así tan mezclados. Entonces, usted tiene razón parcialmente. Entonces, digamos, las personas que hasta ahora están viendo los conceptos primarios de la electricidad van a decir, bueno, esta parte está muy avanzada, no vuelvo al curso porque no estoy entendiendo. Hay otras personas que sí están entendiendo porque tienen un conocimiento más avanzado. Ese es el pensamiento de ellos. Ahora, ¿cuál puede ser el pensamiento suyo si yo hubiera llegado el día de hoy con una presentación donde venga a explicarle la ley de Ohm, la ley de Watt, los materiales, los componentes más básicos? Entonces usted va a decir, este curso me dijeron que era de seguridad, que íbamos a tratar temas de seguridad como los que estamos tratando acá en esta presentación. Entonces, al haber tanta diversificación, por eso yo hago tanto énfasis en que si estamos obviamente poniendo cuidado, pues alguna cosa que no entendamos, hagamos el paréntesis y expliquemos el concepto. Yo asumo acá que la mayoría de las personas que tomamos este curso ya tenemos algo, alguna noción. Eh, Obviamente si tenemos nociones, pues nos va a facilitar muchísimo más el aprendizaje, la lectura de las normas. Como vemos ahí en ese RT, pues hay muchas cosas que uno no se las sabe todas. Está el tema de la iluminación, está el tema de los puestos a tierra, está el tema de los conductores, está el tema eh, de los campos eléctricos, de los campos magnéticos. Eso también lo vamos a tratar más adelante. Entonces acá lo que quiero hacer no es enfocarnos tanto en lo primario, en lo básico, pero sí vamos a ir nombrándolo, vamos a ir recordando, porque yo sé que pues a veces se le van olvidando los conceptos. Entonces, para que el curso sea apto para todos, yo les pido el favor a las personas que de pronto de verdad no estén tan empapados de esto, sin ninguna vergüenza, sin ninguna temor, levanten la mano y yo con mucho gusto les explico. Yo también estoy dictando varios cursos, otro que se llama electrónica básica, electricidad básica, donde ya hablamos temas pues más elementales, más
eh, más básicos. Entonces, no quiero mezclar, o sea, que todos los cursos no vayan a ser iguales. Entonces, ya como tengo el de electricidad básica, no quiero venir acá en este que es de seguridad industrial y de referente con la parte de la seguridad, pues venir a hablar de lo mismo que hablamos en el de básica. ¿Cuál sería la idea? De pronto las personas que estén un poco perdidas tomen este curso, lo terminen tranquilos, hagan sus preguntas y más adelante digan, vea, profe, de verdad estoy un poco corto en los conocimientos, yo quiero tomar el de básica. Y a esas personas ya, digamos 10 20 2 3 personas, yo las tengo en cuenta y para el siguiente curso que hacemos en abril, ya con mucho gusto ya vamos a tratar los temas ya más básicos, más elementales. Esa es la idea que yo tengo. No sé si tengamos más opiniones, más... Perfecto, profe. No, digamos que no es con el ánimo de inmiscuirme en el plan metodológico, me parece que va muy bien, sino que pues de pronto porque yo veo que son temas como muy avanzados, que está perfecto, digamos, es lo que uno, digamos, espera que rinda con el tiempo, porque es muy cortico y en el tema pues de riesgo eléctrico hay muchas cosas que ver, simplemente por eso, como porque, digamos, entiendo que el curso es bastante mezclado, entonces, no sé, pues de pronto, pues si no preguntan mucho es porque o se está entendiendo todo o porque vamos perdidos, entonces es por eso, no es por más. Listo, Gabriel. Listo. Gracias. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiera hacer una opinión diferente. Lo que dice Gabriel ahí. Sí estamos entendiendo lo que estamos hablando ahí. Está muy denso, está muy fácil para otras personas, muy elemental. Profe, Señor, bueno, yo hablo de pronto desde mi punto de vista, mi caso. Realmente hay mucha terminología que para mí no es como tan, tan de que entiendo muy bien, porque pues mi profesión o mi fuerte no es el riesgo eléctrico, pero pues también pienso que si empezamos a participar, a estar preguntando cada terminología, pues se va a atrasar mucho la clase, creo yo, ¿sí? Entonces, pues también comparto de que lo que usted dice en el autoaprendizaje, que si también depende de nosotros, que si algunos términos no, no nos están familiares, pues también está nuestro compromiso de buscar por aparte, porque lo que le digo, nos quedamos ahí como y poco avanzamos. Es de pronto mi opinión. sí, también estoy de acuerdo con eso, Oscar. Entonces, cualquier disciplina que usted vaya a estudiar, usted necesita en un 90% hacer un trabajo autónomo. Entonces, acá simplemente esto es una guía, es un resumen que yo les hago del contenido del curso. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, si por ejemplo a alguien le llame mucho la atención esta parte del sistema puesta a tierra, va a hacer un trabajo autónomo de ir a buscar información externa, otras fuentes, filtrar bien esas fuentes, revisar acá lo que hemos hablado en clase, para eso es el tema del video, el tema de las presentaciones también se las comparto. Como todos no tenemos el mismo gusto, otra persona le puede gustar más de pronto los sistemas fotovoltaicos, que también vamos a hablar algo de eso. Otra persona puede decir, no, a mí me gusta más la parte de los sistemas eólicos. Otra persona puede decir, a mí me gusta más la parte económica, de cómo es que se maneja esto desde una parte más legislativa, no es tanto desde la parte técnica. Otra persona puede decir, a mí me gusta más lo técnico. A mí me gusta conectar los motores, conectar los transformadores, saber cómo funciona un transformador. Entonces, sí, son muchas cosas. La idea es generalizar acá, dar algo muy, una perspectiva muy amplia, pero cada uno de ustedes va a tener eh, la tarea de ir a hacer ese trabajo autónomo, ¿cierto? Entonces, siempre esa es la invitación, hacer el trabajo autónomo. Entonces, voy a continuar con la presentación. Voy a compartirles obviamente esto. Si tienen alguna pregunta, por boba que sea, por boba que parezca, eh, con mucho gusto yo trato de responderse. Listo, entonces vamos a continuar.
estábamos hablando de los tres tipos de tierra. Entonces tenemos tierra de protección, tierra aislada y tierra de pararrayos. Entonces acá nos dicen que para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en la figura 15.2 y 15.3. Entonces, ¿qué observamos acá en esta figura? Observamos que las tierras están conectadas de una manera independiente. Esto está totalmente prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque cuando nosotros estamos energizando la tierra, acá se va a generar una diferencia de potencial, es decir, un voltaje o una tensión. Son sinónimos. Diferencia de potencial, voltaje o tensión, estamos hablando del mismo concepto. Entonces, puede ser peligroso. Ya vamos a ver más adelante en una imagen, nos va a quedar un poquito más claro esto. Otra forma incorrecta es conectar esas tres tierras a un solo punto, es decir, en un solo electrodo. Esto también está totalmente prohibido. ¿Cuál es la forma correcta? Esta de acá. Que cada sistema tenga su electrodo y que estos electrodos estén conectados mutuamente. Listo. Eh, Acá nos hablan del tema del diseño, entonces el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar, mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual, que los valores máximos de la tensión de paso y de contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos no puede superar los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. Tengamos en mente este valor porque ahorita vamos a ver un video y va a ser otro número. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eh, y cada pie con una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Listo, entonces de todo este párrafo, vamos a extraer este valor para ahorita mirar una cosa interesante. Listo, entonces nos dice el procedimiento básico sugerido es el siguiente para hacer un diseño. Entonces, obviamente, investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. Cuando estamos hablando de resistividad es un concepto diferente a la resistencia. La resistencia eh, nos habla de, nos habla de un parámetro que no es dependiente del material. La resistividad sí es dependiente del material que queramos medir o por donde va a fluir la corriente eléctrica. Tenemos que determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red. Acá en el caso de Bogotá, por Enel o por Codensa, y en el resto del país, pues dependiendo de cuál sea el operador. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Entonces, es importante también tener en cuenta eh, el concepto de tiempo, porque estas fallas deben ser despejadas, estamos hablando de milisegundos. Entonces, si usted no despeja una falla en milisegundos, pues puede ser peligroso para usted porque usted no es capaz de reaccionar. Por ejemplo, si usted está en contacto con una falla, con una línea de alta tensión o con cualquier cable, usted máximo se puede soltar estamos hablando del orden de los segundos, en 1 segundo y medio, 2 segundos. Mientras que las protecciones sí están diseñadas para reaccionar en milisegundos. Tenemos que determinar el tiempo máximo de despeje, investigar obviamente el tipo de carga, existen diferentes tipos de carga. Cuando hablamos de carga nos referimos, por ejemplo, en la casa a todos los electrodomésticos, en el hospital a todos los elementos que haya en el hospital, en la petrolera lo mismo, en diferentes tipos de industrias, por ejemplo, en una carpintería, un taladro, una sierra, una sinfín, en una panadería, no sé, un horno, una batidora, cosas como esa, a eso se refieren con carga. Eso es una carga. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Listo. Después, obviamente, calcular de forma preliminar las tensiones de paso. Lo que les decía, esto es bastante reiterativo, ya vamos a mirar qué es eso. Evaluar el valor de las tensiones de paso.
investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Entonces, esto pues también tiene acá, hemos escuchado varios casos eh, donde la instalación eléctrica interfiere con la estructura metálica de las edificaciones, hacen contacto y a eso es lo que nosotros nos referimos como tensiones transferidas al exterior. Por lo mismo, debido a esas mallas que no tienen nada que ver con la parte eléctrica, sino son estructurales, entonces hay diferentes tipos. Por último, pues tenemos que ajustar y corregir el diseño hasta que cumpla con los requerimientos de seguridad. Entonces usted hace su diseño, empieza a hacer su puesta a tierra y van surgiendo cosas imprevistas, algo que usted no había contemplado. Entonces en ese momento usted tiene que hacer un ajuste. Y ya por último, para presentar un diseño definitivo. Entonces cuando usted va a emprender un proyecto de estos, pues tiene que tener en cuenta que van a surgir inconvenientes, entonces usted tiene que sobredimensionar. Entonces usted tiene que tener un presupuesto extra para alguna de estas contingencias. Acá vamos a hablar de la parte de los materiales. Entonces los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir los siguientes requisitos. Entonces, para el tema de los electrodos, que es la varilla que va enterrada en la tierra, debe cumplir pues, con ciertos requerimientos. Entonces, la puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos. Pueden ser varillas, pueden ser tubos, pueden ser placas, pueden ser flejes o alambres o cables desnudos, dependiendo de la carga, dependiendo de la aplicación, también dependiendo de la calidad del suelo. Ya vamos a ver eso. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. Es bastante certero, es bastante preciso en avisarnos que no podemos utilizar el aluminio. Listo. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia de la corrosión del electrodo sea mínimo de 15 años, contados a partir de la fecha de instalación. Entonces acá ya nos hablan de cosas mecánicas, como por ejemplo la corrosión. Entonces no es lo mismo hacer un diseño de puesta a tierra acá en Bogotá o hacer un diseño de puesta a tierra en una ciudad donde la humedad pues sea más crítica. Por ejemplo, en Barranquilla sabemos que la humedad es crítica. Entonces estos elementos van a tener un funcionamiento diferente. Entonces hay que tener bien caracterizado dónde vamos a hacer ese diseño. Eh, Esto se le hacen unas pruebas de laboratorio. Hay un método que se llama inmersión en cámara salina, que consiste en poner ese electrodo durante 1000 horas. Y también hay que usar muestras del suelo donde se va a hacer la implementación de ese sistema de puesta a tierra. Acá hay particularidades, por ejemplo, del acero. Entonces, en el caso del acero galvanizado, pues no es suficiente el ensayo de cámara salina, sino que hay que hacer muestras del suelo donde se va a ir a hacer la instalación. Entonces, pues no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero pues sí vamos a simplemente a enterarnos de más o menos cómo es que funciona esto. Nos hablan también de un recubrimiento, algún eh, baño que puedan tener estos electrodos, entonces también pues hacen diferentes, citan acá diferentes normas, no solamente la NTC 2050, sino por ejemplo acá la NTC 4552, la 2206, también normas como la IEEE, la IEC, son muchas normas que son más especializadas en este tema de puestas a tierra. Va a suceder lo mismo con, por ejemplo, si estamos hablando de motores, de transformadores, van a citar diferentes tipos de normas que ya son más especializadas. Acá estamos hablando de una manera muy general, estamos solamente citando la NTC 2050 y de donde sacamos esta información, que es del retiro. Listo, entonces tenemos acá una tabla donde podemos resumir lo que hablamos ahí anteriormente.
Entonces nos habla del tipo de electrodo y del material con el que está construido. También nos va a dar unas dimensiones, nos va a dar el diámetro, nos va a dar el área, el espesor y el recubrimiento. Entonces tenemos diferentes tipos de electrodo, como es la varilla, que puede ser de cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, con recubrimientos, eh, en fin. Entonces esto va a depender de, como hemos venido hablando, de las cargas y del tipo de suelo. También pues tenemos tubo, que puede ser de cobre, de acero inoxidable, de acero galvanizado. También los flejes o cintas sólidas, también de cobre, de acero. El cable trenzado, cobre acero, alambre redondo, también de cobre acero, placa sólida. Entonces acá vemos que en ninguna parte está el aluminio. Entonces el aluminio está totalmente prohibido. Ahí nos hacían énfasis en este tipo de electrodos que van puestos a tierra. Acá nos hablan de unos valores de referencia, de resistencia. Entonces vamos a mirar un poco qué es esto de la resistencia. Entonces un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso. Vuelven y nos dicen, ¿sí ven? Las tensiones de paso ya lo vamos a mirar con más calma y verán que es algo muy sencillo. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Pueden tomarse como referencia los valores máximos de la tabla 15.4 adoptados por las normas. Ahí vuelven y nos nombran cuáles son esas normas de la ISE, ANSI, EEE, NTC. Siempre es como la misma citación. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto transferidas aplicadas al ser humano en caso de falla a tierra no superen las máximas permitidas. ¿Listo? Entonces acá nos hablan de estos valores máximos de resistencia. Entonces tenemos diferentes aplicaciones, tenemos estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cables de guarda, subestaciones de alta y extra alta tensión, subestaciones de media tensión, protección contra rayos, punto neutro de acometida de baja tensión, redes para equipos electrónicos o sensibles. Ahí como nos comentaba el compañero Gabriel, pues esto ya toca ir a tener un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento. No es que sea difícil, sino que pues toca ir más al detalle para, para comprender mejor de qué nos están hablando y cuál es esa actividad eléctrica que estamos realizando específicamente. Entonces acá nos dicen unos valores máximos de resistencia. Esos valores, como pueden notar, son valores muy pequeños. Estamos hablando de que el valor máximo es de 25 ohmios y todos están más o menos en ese rango, a excepción de las subestaciones de alta y extra alta tensión, que estamos hablando de un ohmio. Es decir, esto es más exhaustivo, es más eh, riguroso, porque, mire, esto es algo muy pequeño. Estamos hablando de un ohmio. Entonces, si usted ya se pasa esto, ya está infringiendo acá el RETIE, ya está infringiendo una norma. Entonces ya es algo más detallado, ya usted tiene que tener una conexión pues bastante, casi que perfecta, porque lo ideal sería que todo fuera de 0 ohmios, que no hubiera resistencia. Y acá casi que me están pidiendo la perfección. Entonces lo perfecto son 0 ohmios. Ya hacia arriba son unas tolerancias que me dan, que me dice, vea, le acepto que tenga 20 ohmios. Si usted tiene menos, pues mejor. Entre menos, mejor. Pero máximo nos aceptan una resistencia que sigue siendo pues muy pequeña. Listo, entonces vamos a mirar acá este experimento, que es un experimento muy bonito, que es la medición de la resistividad aparente. Entonces acá vamos a entender mejor todo lo que estamos hablando, toda esta carreta, que a veces pues es bastante cansona, bastante tediosa, entonces ya con un ejercicio ya es más sencillo. Entonces vamos a medir la resistividad aparente. Entonces existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno, es decir, la resistividad del suelo, la calidad de ese suelo, de esa tierra. Entonces, para efectos del presente reglamento, se pueden aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la figura 15.4. Hay más métodos,
Eso va a depender del laboratorio, de la empresa que haga estas mediciones. Este es uno de los más conocidos, el método de Benner. Entonces tenemos ahí, se llama tetraelectródico porque tiene 4 electrodos. Entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted está en un espacio abierto, tiene la necesidad de ir a medir la resistividad de ese suelo. Entonces va a utilizar eh, los 4 electrodos para inyectar una corriente al suelo y luego medir cuál es la diferencia de potencial que se va a generar entre esos dos puntos. Esto es algo muy sencillo porque simplemente si nos ponemos a mirar desde lo básico, desde lo conceptual, simplemente es aplicar la ley de Ohm. Medir una corriente que usted ya la conoce porque usted es el que la está inyectando. Sí, quedan 10 minutos. En estos 5 minuticos les explico esto y ya vamos al descanso y seguimos. Entonces simplemente usted va a poner unos electrodos y usted los va a poner a la distancia que usted quiera. Obviamente pues hay unas distancias prudentes que vienen ahí en los manuales. eh, y usted va a poner esos electrodos acá. Un electrodo simplemente es una varilla que usted va a enterrar ahí en el suelo. Las varillas de los extremos usted le va a inyectar una corriente. Es importante que nosotros sepamos diferenciar cuáles son los diferentes parámetros de la electricidad. No podemos confundirlos. Entonces tenemos que hay diferentes parámetros. Está la corriente, la tensión, la potencia, la energía, la resistencia. Esos son parámetros. Son fenómenos físicos. Entonces tenemos que saber medirlos y saber interpretarlos de manera corriente. Cada uno de ellos pues tiene unas unidades, acá haciendo como un repaso, tiene unas unidades y es importante que nosotros las tengamos claras. Acá como las vamos a repetir tanto a lo largo del curso, yo creo que pues las vamos a las personas que de pronto hasta ahora están empezando, las van a ir memorizando de manera pues en contexto, contextualizada. Listo, volviendo al experimento, entonces, usted le inyecta una corriente que está medida en amperios. Esa corriente va a ingresar acá. Cuando ingrese a la Tierra, la corriente va a hacer este camino. Para que haya flujo de corriente tiene que haber un camino cerrado. Entonces ella está haciendo este recorrido. Cuando hace este recorrido, energiza la Tierra. En el momento que energiza la Tierra, hay una diferencia de potencial o un voltaje o una tensión. Es el mismo concepto. Entonces usted viene con el voltímetro y mide esa tensión. Entonces todos los parámetros los está dando usted. Usted determina cuánta corriente le va a poner, a qué distancia va a conectar los electrodos y a qué profundidad. Esta B me habla de la profundidad. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo, muy intuitivo. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de hacer este experimento. Yo lo hice cuando estaba estudiando en el SENA. Listo, ahí el compañero Gabriel nos compartió un documento donde está mejor explicado esto, supongo. No, profe, es lo mismo, simplemente como para que verifiquen los cálculos que se hacen y los pormenores, pero digamos que ahí está perfecto, profe. Listo, Gabriel, gracias. Entonces les decía, están los 4 electrodos, usted esta distancia la determina, usted como experimentador, usted determina la profundidad y determina el paso de corriente. ¿Qué es lo que va a medir? Usted va a medir la tensión. Simplemente pone los electrodos ahí, va y mide la tensión. Cuando haya hecho esa medición, pues hace la relación entre corriente y tensión, que es la ley de Ohm. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces hace esa relación y halla la resistencia que pasa a través de los electrodos, que hay entre los electrodos. Entonces acá tenemos, vean, la resistencia eléctrica medida en ohmios, obviamente, dada por la relación entre esa tensión que usted midió y la corriente que usted inyectó ahí al suelo. Ya estos parámetros pues son sencillos, vean. A es la distancia entre los electrodos, B es la profundidad de enterramiento.
y utiliza esta fórmula. Esta fórmula es muy sencilla, ahí parece de pronto compleja, pero es bastante sencilla porque es un tratamiento algebraico ahí muy simple. Entonces acá lo único que ustedes conocen, lo que desconocíamos era la R, ¿cierto? Porque el resto ya son constantes. Usted ya sabía cuánto, a qué distancia conectó los electrodos, a qué profundidad y lo demás son números constantes. Este 4, este pi, eso es constante. Eso es lo que nosotros hacemos para hallar la resistividad. Vea, esta letra se llama Rho del alfabeto griego y hace referencia a la resistividad aparente del suelo. ¿Qué quiere decir esto de aparente? Ya para irnos al descanso. ¿Por qué no solo resistividad? Porque dice que es resistividad aparente. No, no sé, profe. No sé, algo que nos diga, ¿qué nos dice esa palabra? Aparente. Apariencias. Estamos viviendo de apariencias. Es algo relacionado con eso. ¿Qué opinamos ahí? Tranquilos, con Parece confianza. que sí, pero Algo no. que se cree pero no lo es. Exactamente, Jesse. Es eso. Javier, Sí, profe, dije lo mismo, que parece que sí, pero no. aparenta tener resistencia. Listo, Ingrid, gracias. Sí, lo que están diciendo ahí los compañeros es cierto. Entonces quiere decir que, volviendo acá a la imagen, entonces tenemos un suelo. Entonces este suelo va a tener unas dimensiones. Imagínese un parque, un potrero. Usted necesita ir a hacer allá una puesta a tierra. Ese potrero va a tener irregularidades. Entonces, donde usted eligió hacer la prueba, preciso en ese pedazo, acá en esta parte puede que era una parte de greda o de piedra. Acá en esta parte puede que sea más de esa tierra negra. Puede ser así longitudinalmente o si no hacia abajo. En la superficie puede que tenga una tierra negra, después tenga una capa como de greda y después tenga piedra y abajo sea más húmedo o arriba más húmedo. Va a depender de muchas cosas, del tipo de suelo. Entonces, por eso se llama aparente, porque aparentemente todo el piso es homogéneo, pero resulta que no, es heterogéneo, o sea, está mezclado ahí. Si usted hace de pronto la prueba en otro lado, acá unos 10 metros más a la derecha, puede que esta medición le dé diferente. La idea es que pues no dé tan diferente, sino que sean valores que sean congruentes, que sean muy parecidos. Entonces usted como diseñador, si quiere sacar algo muy más exacto, pues usted va a tomar varias pruebas y de esas pruebas va a sacar un promedio y de ahí saca ese número. Entonces, entre más pruebas haga, más exacto va a ser su medición. Obviamente esas pruebas van a requerir tiempo, van a requerir material, entonces también tiene que tener en cuenta la parte económica. Profe, ¿se Sí, lo hace Diana, un geólogo no, eso lo hacemos nosotros como electricistas. o el Este ejercicio lo hicimos cuando yo estaba estudiando ahí en el SENA, ahí en el de la 30, lo hicimos ahí en el parquecito, los que conocen ahí el complejo. Lo hicimos ahí al lado sí. de la cancha de micro, hicimos ese experimento. Obviamente, si un geólogo, pues también obviamente lo va a hacer más de una manera más exacta, porque él tiene más conocimiento de los suelos y todo eso. Pero nosotros, pues, simplemente aplicamos ahí la ley de Ohm y ya. Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? No ninguna, profe. Listo, Lady. ¿Cómo te pareció eso? ¿Muy difícil? Tú que hasta ahora estás Es entrando a más fácil, profe. en el tema de la electricidad. Mm, Es poquito más fácil. Sí, o sea, tampoco necesitamos ser acá, mejor dicho, los super electricistas para entender estos conceptos pues tan básicos. Obviamente, la idea es ir puliendo lo que nosotros tengamos en la cabeza. De pronto los errores que tengamos en la cabeza, que a veces son más, no tanto conceptuales, sino por la experiencia que uno ve acá, es el tema de las unidades. Eso sí nos da un poquito duro. Entonces la idea es que pulamos esa parte, que no confundamos la corriente con la tensión, voltios con amperios, nada de eso. Entonces ahí poquito a poco, a medida que vaya avanzando el curso,
vamos puliendo eso. Sí, Cade Chico. Buenas tardes, Buenas profe, ¿me tardes. escucha? Sí, señor, perfectamente. Profe, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué en Colombia no se hacen las redes por tierra, sino solo aéreas? Hay muy pocos sitios donde está en tierra y otros sí, la mayoría es aérea. Listo, ya se me acabó acá el tiempo. Esas que usted habla son sobre todo las de media y baja tensión. Entonces sí se hacen. Las subterráneas son más costosas. Entonces es por ese tema, por el tema del costo. Quisiéramos que todos esos cables que nosotros vemos ahí en la calle no se vieran y estuvieran subterráneos. Usted va a los estratos altos y va a ser diferente visualmente, pero es más en el tema más utilizado en el tema de la baja tensión. Cuando estamos hablando de alta tensión, en la mayoría de los países sí se utilizan las redes aéreas. Les voy a enviar el nuevo link. Nos vemos a la 1:10 antes de que quedemos acá hablando solos. Gracias a todos por la participación.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, me confirma porfa si me están escuchando bien, si se ve la Sí, diapositiva. señor, sí escucho, profe, señor. Listo, Angie, Lady, gracias. Listo, entonces habíamos quedado acá con la medición de la resistividad. Entonces ahí en palabras simples lo que estamos midiendo es la calidad de ese suelo. Entonces obviamente eh, va a funcionar mejor si esa resistividad es grande, si ese suelo es capaz de conducir bien la electricidad, bien esa corriente eléctrica. Cuando no es así, pues toca tomar medidas que es mejorar ese suelo. Entonces también hay varios métodos de enriquecimiento ahí con algunos fertilizantes, con algunos químicos, em, para que cumpla con los valores adecuados. También pues nos da la posibilidad de utilizar el electrodo de cobre, el electrodo de acero, dependiendo de eso, de esa calidad de ese suelo. Acá nos hablan, bueno, acá pues esto bastante sencilla esta ecuación, simplemente venir a reemplazar acá el valor de R. Acá en el tema del mantenimiento de estos sistemas, como cualquier sistema, pues hay que tenerle cuidado, hay que hacerle mantenimiento. Ese mantenimiento, pues ojalá que sea preventivo. Entonces, los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años debido al tema de la corrosión, a fallas eléctricas, daños mecánicos e impacto de rayos.
Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo con la tabla 15.5, es decir, esta tabla que tenemos acá. Entonces, para una instalación de puesta a tierra en baja tensión, se van a hacer diferentes tipos de inspecciones. Puede ser una inspección visual y ya con mediciones. Y ya para sistemas críticos, una inspección visual y con mediciones dependiendo de cuál es esa contingencia. Entonces, de qué es eso que se refiere a lo crítico, que es de pronto un rayo, de pronto el tema de la corrosión, algo que esté fuera de estos tiempos, entonces toca ir a hacerlo anualmente. Entonces acá nos dice el tiempo que cada cuánto se debe hacer. Entonces en baja tensión, la inspección visual cada año. En alta tensión, en media tensión cada 3 años, en alta y extra alta cada 2 años. La inspección ya con visual y con mediciones cada 5, cada 6 años y cada 4 años acá respectivamente. Y ya lo que hablamos de los sistemas críticos, entonces ya toca hacerlo cada año. Entonces estos sistemas críticos deben ser definidos por cada empresa o usuario. Entonces si su instalación usted ya identificó que está expuesta a características especiales, entonces usted va a tener el criterio de decir, me toca ir a hacer esa inspección cada año. Listo. Vamos a mirar ahora la otra parte que son los... No, pero antes de eso vamos a mirar este video. Entonces en este video vamos a ver de una manera un poquito más gráfica, así a grosso modo, de una manera muy general, qué es lo que sucede en una falla a tierra, una falla muy común. Vamos a mirar el caso de una falla en la casa, una falla domiciliaria. Entonces miramos el video y luego rebobinamos y lo analizamos punto por punto y lo explicamos con nuestras propias palabras, con lo que nosotros vayamos entendiendo. Entonces pongámosle atención, dura 5 minutos. Un poquito más. Una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Me confirman porfa si se está viendo y si se está Sí, escuchando. estamos viendo, Sí. profesor. Escucha. Listo, gracias. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230.
Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etcétera, debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un toma corriente y en el toma corriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora, el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2. Que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene 2 caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia. Y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10. Y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el toma corriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí,
sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz, pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado, o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora, la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas, para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario aquí. Listo, más o menos entendido cómo es que funciona el sistema de puesta de tierra en la casa. Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar acá algunas cosas que me parece importante revisar. Entonces, acá nos decía que pues son 220, en algunas casas pues nosotros tenemos 120 dependiendo si es un sistema monofásico, si es un sistema trifásico. Entonces, por ejemplo, acá, usted como usuario puede pedirle a la empresa suministradora de energía un sistema monofásico, como en este caso, que le va a entregar una fase y le va a entregar un neutro. Usted le puede pedir un sistema trifásico, le va a entregar las 3 fases y le va a entregar un neutro. Lo más recomendable, lo más usual es que tengamos un sistema trifásico. Es lo que más se acostumbra. Porque usted puede comprar de pronto un horno, una brilladora, alguna cosa que demande mucha energía. Todo lo que produce calor va a demandar mucha energía. Entonces va a funcionar con un sistema trifásico. Y eso es lo uno. Acá pues vemos los diferentes niveles en los diferentes países. Acá en Colombia tenemos esto mismo, 220 y 120 voltios. También cambia la frecuencia. Acá en Colombia utilizamos 60 Hz, en otros países utilizan 50 Hz, el tema de la frecuencia. Acá importante, vea, es un circuito muy sencillo. Este es un circuito en serie. Viene la energía haciendo este recorrido. Y lo que les decía, entonces en su casa usted puede tener el ejemplo que nos daba ahí el compañero peruano, que es una lavadora. Esa lavadora va a tener una carcasa metálica. Por X o Y motivo, eh, Nicole, ¿vas a decir algo? Por favor, mantengamos los micrófonos apagados para no hacer acá interferencia. Listo, entonces les estaba diciendo que pues hay un camino de la corriente, viene del transformador y hay ciertos elementos que van a hacer que este sistema sea más seguro. Entonces tenemos acá el contador o el medidor, tenemos acá el disyuntor diferencial, tenemos un disyuntor termomagnético, tenemos luego la toma, tenemos la conexión. Observemos que en la clavija cada de estos elementos, ellos tienen estos dos que son planos, uno va a ser para la fase, otro para el neutro y este va a ser para la tierra de protección. Entonces lo que decíamos al principio del video, si usted quita este cable, si usted quita esta conexión, este sistema, si está en óptimas condiciones, va a funcionar bien.
A eso nos referimos con la tierra de protección. Esta tierra es de protección. Es diferente a la tierra aislada, de lo que le comentaba al principio, que nos habla de que sí hace parte del funcionamiento del circuito. Si usted la quita, no le va a encender, no le va a funcionar. Entonces, acá viene la corriente, por X o Y motivo hace contacto acá, puede ser por falta de mantenimiento, porque usted tiene una mascota que de pronto es dañina, también por el tema de plagas, vienen los ratones, muerden el cable, hace contacto y usted viene y toca esto y cierra el circuito. Se cierra el circuito, vea, lo que nos muestran acá, vea, toca, esto está diseñado para 10 amperios, este cable, no hace el retorno como debería, sino que parte de esa corriente se desvía por el cuerpo. Esa corriente pues es muy pequeña porque la resistencia del cuerpo es muchísimo más grande a la resistencia de la puesta a tierra, que estábamos hablando del orden de 1, 20, 15 ohmios. Acá estamos hablando de 2000 ohmios. Cuando vimos la parte que yo les dije que tuviéramos en cuenta, decía 1000 ohmios. En el RETIE nos dice 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. Esos datos difieren pues dependiendo de las normas. Esta como es una norma peruana, supongo yo que allá en esa norma para ellos es de 2000. Pero analicemos que el resto del funcionamiento es lo mismo en cualquier latitud que estemos. Entonces se va a desviar la corriente y esa corriente va a pasar por su cuerpo y lo va a lastimar. Una corriente que parece insignificante, estamos hablando de 30 miliamperios, ese valor sí está ahí en el RETIE, más adelante lo revisamos con calma. 30 miliamperios son suficientes para que usted le dé un paro respiratorio, un paro cardíaco, dependiendo también si estamos hablando de una mujer, si estamos hablando de un hombre o estamos hablando de un niño. Todos tenemos pues resistencias diferentes porque todos no tenemos el mismo cuerpo. Hay unas personas que son más corpulentas que otras. Entonces se desvía esa corriente y lo va a lesionar a usted. ¿Qué lo va a salvar a usted? Este elemento, el disyuntor diferencial. Entonces, como su palabra lo indica, él hace una diferencia. Entonces, este cable rojo transporta una corriente de 10 miliamperios, de 10 amperios en este caso. Y cuando vuelve en el sistema óptimo, tiene que haber los mismos 10 amperios. Ley de la conservación de la energía. Entonces, va por el rojo, vuelve por el azul, tiene que tener el mismo valor. En el momento que haya una fuga, como en este caso, que hay una falla, este interruptor, este disyuntor, va a notar esa diferencia, pero estamos hablando de milisegundos. Por eso les decía que el tao eléctrico es muy diferente al tao mecánico. Cuando hablamos de tao estamos hablando de tiempos, de parámetros de tiempo. Entonces, obviamente, esto está en la capacidad de reaccionar en milisegundos, mientras que nosotros, hasta ahora, cuando usted siente acá, mientras que baja la información a su cerebro, ya pasó un segundo. Y cuando el cerebro vuelve y le da la instrucción de que se suelte, pasó otro medio segundo, ya son 2 segundos, mientras que esto ya lo hizo en milisegundos. Ya soltó, ya reaccionó. Nosotros, pues, obviamente, somos más lentos. Eso. Más adelante nos hablan acá de ya el funcionamiento de tierra, que se cierra el circuito, lo que hablamos al principio. No sé si haya algo más que añadir ahí. Creo que es bastante intuitivo ese video. ¿Alguna recomendación especial? ¿Alguna pregunta? Profe, de pronto como recomendación, digamos que en temas de distribución generales, la puesta a tierra, eh, pues para cada domicilio se forma ahí en el medidor también, ¿no? Pues digamos que eso no está referenciado ahí ¿en el qué? En el video, pero pues porque llevan una sola medida y pues porque equipotencializan en la subestación, que en algunos casos funciona así, pero pues ahí para que lo tengan en cuenta también. Listo, el tema de la equipotencialidad también es bastante importante. Tiene que haber acá 0 voltios porque si hay
una diferencia de potencial acá, se torna peligroso el sistema. Entonces ya lo vamos a ver con más detalle. Gracias, Gabriel. Listo, entonces vamos a entender esto de la equipotencialidad un poquito mejor cuando miremos esta parte del rayo. Listo, entonces el rayo pues es un fenómeno físico, meteorológico. Son cargas estáticas que se producen allá por la fricción entre las nubes. Hay diferentes tipos de nubes, no vamos a entrar ahorita en eso, en ese detalle. Vamos a concentrarnos que un rayo simplemente es una descarga eléctrica, que estamos hablando pues de kiloamperios. Entonces, hay muchas investigaciones acá en Colombia, porque Colombia está en una posición geográfica muy susceptible a este fenómeno físico. Acá en la Universidad Nacional pues tenemos mucha investigación acerca de eso. Hay grupos de investigación que han hecho pues muchas patentes, tanto en elementos de protección como en estudios y en publicaciones eh, científicas. Entonces, es importante por ese motivo que nosotros como colombianos pues tengamos más o menos nociones de cómo funciona esto, porque en algún momento podríamos vernos eh, sometidos a este fenómeno. Entonces, lo que les decía, estamos en una posición geográfica donde tenemos muchas descargas atmosféricas. Acá Colombia es uno de esos países donde más se ve este fenómeno. Entonces, acá más hacia el sur del país, esta parte que estamos viendo como más oscura, es donde más se evidencia este fenómeno. Entonces, obviamente, pues hay que tomar medidas para mitigar estos riesgos. Entonces, acá nos dan unas metodologías, eh, sobre todo en la NTC 4552, ya vienen y hablan en detalle de esta parte eh, de las descargas atmosféricas. No vamos a entrar, obviamente, a mirar esto muy específicamente, solamente lo estamos nombrando acá de una manera pues muy general. Entonces vamos a mirar que pues algunos elementos que nosotros tengamos en algunas edificaciones o en nuestras casas pues van a hacer las veces de pararrayo. Entonces acá nos dice, vea, terminales de captación o pararrayos. Cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, techos, torres de comunicación y cualquier tubería que sobresalga debe ser tratado como un terminal de captación, siempre que se garantice su capacidad de conducción y continuidad eléctrica. Entonces todos estos elementos deben ser tratados como un pararrayo. Entonces acá vemos los materiales más comunes, por ejemplo una antena, esas antenas por lo general son de aluminio, entonces acá vean, tenemos el cobre, el aluminio, aleaciones de aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable, bronce. Todos estos elementos se refieren a esas bajantes, a esas terminales de captación. No confundirlo con el electrodo que va enterrado en la tierra. Esto es diferente, porque vea, acá ya tenemos otros materiales, otros metales, como el aluminio y el bronce. Entonces no confundamos el electrodo con la terminal de captación. Acá vuelven y nos dan unas áreas mínimas. Obviamente nadie se va a aprender esto de memoria. Solamente cuando usted necesite hacer algo relacionado con esto, pues viene, busca en el RETIE, busca en la norma y sabe interpretar lo que le están diciendo acá. Es eso. Listo, nos dan ahí en el RETIE, nos dan unas recomendaciones. Esto sí, pues me parece bastante importante y hace mucho alusión a lo que es el contenido del curso, que es la parte de la seguridad. Entonces, esta parte sí, no necesitamos ser electricistas para atender a estas recomendaciones. Entonces, nos dice, para prevenir accidentes con rayos, es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, a menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni permanezca a la intemperie. Entonces, mantenerse guardado. Busque un refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo, tales como edificaciones bajas que no tengan puntos sobresalientes, viviendas y edificaciones con sistema adecuado de protección contra tierra, refugios subterráneos,
automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. Entonces, tal es como un carro. Si usted está en una tormenta eléctrica y tiene la posibilidad de quedarse dentro de un carro, dentro de una caseta, sería la mejor opción. Sucede mucho, es bastante frecuente también cuando usted está viajando en avión y ahí el avión pasa por una tormenta eléctrica, entonces pasa el rayo y él busca la tierra. Eh, entonces la recomendación es esa, que estemos guardados en este tipo Profe, de elementos. Regálame un segundo, ya termino la idea y ya le doy la palabra. Esto es lo que nosotros conocemos como la jaula de Faraday, esta que vemos acá. Entonces la jaula de Faraday lo que hace es redistribuir las cargas eléctricas por la superficie de dicha jaula y dentro de esa jaula pues no va a haber conducción porque todo el campo eléctrico, esto genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico va a ser nulo dentro de la jaula. Entonces lo mismo pasa acá en el carro. Dentro del carro se comporta como una jaula de Faraday. Toda la energía se redistribuye por todo el fuselaje, por toda la carrocería del carro que es metálica y dentro no va a haber campo eléctrico, entonces usted va a quedar ileso. Obviamente el carro sí puede sufrir algunos daños, dependiendo de la intensidad del rayo. Entonces él llega acá y se descarga hacia la Tierra. Ya vimos que la Tierra pues es el mejor conductor que existe. Lo mismo pasa acá con el avión. El avión está hecho de aluminio, el fuselaje, se redistribuye toda esa energía, esa carga y sigue su camino hacia Tierra. Esto pues ocurre en milisegundos. ¿Listo? Entonces esta sería una buena opción. Listo, compañero, ahora sí le doy la palabra. No, profe, pues realmente era como un comentario ahí, porque vuelvo y recalco, mi fuerte no es el tema eléctrico, y yo creería que una tormenta eléctrica o anterior de la información que usted me entregó, en una tormenta eléctrica yo evitaría como el meterme a un vehículo pensando que el vehículo es metálico y atraería a los carros. Pero pues no, ya de pronto gracias por la aclaración. Listo, Oscar. Sí, o sea, su lógica es bastante certera, o sea, sí tienes razón, porque es que la parte metálica sí va a traer el rayo. Ya vamos a ver qué tipo de estructuras metálicas, pero es una buena, o sea, no es un disparate pensar eso. Acá la idea de estos cursos es que tengamos muy en cuenta y más que estamos en Colombia, donde ocurren muy seguido. Si usted tiene la posibilidad de estar en el carro, bien. Listo. ¿Más preguntas acerca acá del concepto de la jaula de Faraday? Listo. Vamos a continuar. Entonces nos dice, de ser posible, evite los siguientes lugares que ofrecen poca o ninguna protección. Bajo los árboles con mayor riesgo de impacto de rayos, es decir, los más altos. Evitar eso. Árboles altos. Campos deportivos abiertos. Acá en Colombia hemos escuchado muchos casos de futbolistas y de golfistas y de soldados, de policías que están trabajando en campos abiertos. Es muy frecuente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando usted esté jugando fútbol y así no esté lloviendo, como ahorita, por ejemplo, en Bogotá, está nublado y muchas veces empiezan a caer rayos, escóndase. Tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas, vehículos descubiertos o no metálicos. Entonces acá si usted tiene un convertible en lugar de un carro de estos capotado, mejor que ese en otro lado. Torres de comunicaciones o energía, lo que decía el compañero, vea, acá esto ya es diferente. Evite esta parte metálica, ¿sí ve? Porque esto, al estar en punta, esto sí va a ser una fuente de captación y va a pasar algo acá, o que lo impacte directamente o lo impacte a cierta distancia y lo lastime la tensión de paso que hemos recalcado acá y ya vamos a mirar de qué se trata. Todos estos espacios abiertos es lo más peligroso. Acá este árbol también. Listo. En los siguientes lugares, extreme precauciones. Entonces, terrazas de edificios, terrenos deportivos y campo abierto, piscinas y lagos,
cercanías de las líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de ferrocarril y tendederos de ropa. Entonces lo que decía ahí el compañero, todos estos son elementos metálicos, entonces uno intuitivamente dice, no, allá no me acerco, y está bien. La única estructura metálica que me va a proteger a mí es una estructura que esté totalmente cerrada para que haga eh, para que se anule el campo eléctrico al interior de esa estructura, de esa jaula. El tema de los árboles aislados, también pues obviamente un árbol aislado va a ser más propenso a que caiga el rayo ahí. Torres metálicas de comunicación, líneas de alta tensión y de perforación. ¿Sí, Andrés? Sí, profe, disculpe. Profe, habla con John Hernández. Profe, es que ya tengo que entrar a trabajar. Ya he estado durante la clase, pero estoy compartiendo el teléfono con el otro estudiante, André Felipe Hernández. Lo que Sí, pasa es que se me dañó el celular y estamos con los dos con un mismo celular, pero yo ya tengo que entrar a trabajar, profe, para que me disculpe entonces para la asistencia. listo, va a mirar acá. Listo, va a mirar acá. John Hernández. ¿Listo, profe? Que está compartiendo el celular con André Felipe Hernández. John, pero no lo John, tengo. pero no lo tengo. Ah, sí, ya. Así ya. Que usted Y fue el André que Felipe Hernández. entró después. Él va a continuar, pero Sí, pues yo no, yo tengo que trabajar, ¿listo? listo, Listo. listo, no hay problema. Nada, profe, muy amable. Listo, continuando entonces acá con la de esta, ya vamos a terminar. Eh, Nos dice, si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos, busque zonas bajas, zonas pobladas de árboles, pero evitando árboles aislados. Busque edificaciones y refugios seguros. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en el filo. Si se encuentra aislado de una zona donde esté presentando una tormenta eléctrica, no se acueste en el suelo. Esa sería la peor decisión. Junte los pies, ya vamos a ver por qué. Adopte la posición de cuclillas, no coloque las manos sobre el suelo, no se escampe bajo un árbol. Entonces vamos a explicar ahora sí lo que nos decían ahí reiteradamente en las tensiones de paso. Entonces acá cayó el rayo, vea. Esta es la superficie del suelo. Entonces ese rayo se va a disipar por toda la Tierra. Ya dijimos que la Tierra es el mejor conductor que existe. Entonces va a, a esparcirse. Esto lo hace de manera radial. Acá solamente tenemos una vista en dos dimensiones, pero esto lo hace radialmente. Haga de cuenta cuando usted tira una piedra en una piscina o en un lago. Cuando él está tranquilo, tire la piedra y salen esas ondas así. Lo mismo va a pasar con la corriente. Entonces esas ondas son ondas que van a generar acá una diferencia de potencial. Van a crear un voltaje. Acá en esta se ve un poquito mejor. Cae el rayo y esa corriente se empieza a disipar. Entonces, claro, como esto ya quedó energizado el suelo, ya hay una diferencia de potencial entre cada punto. Cuando usted da el paso, cierra el circuito. Entonces, a través de su cuerpo va a pasar una corriente, pero es de abajo hacia arriba, del suelo hacia arriba. Entonces, por eso es cuando cae el rayo y mucha gente a 10, 20 metros se desmaya. Es por eso, porque la energía va por el suelo. Entonces, claro, cuando usted da el paso acá, se cierra el circuito, pasa corriente por su cuerpo. Entonces, esto es una mala idea. Acostarse en el suelo. Claro, si usted se acuesta, va a tener más superficie, va a estar más como en posición acá de la vaca, ¿cierto? Lo ideal es que esté en una sola posición para que no haya diferencia de potencial. Así este potencial sea muy alto, usted no está cerrando ningún circuito. Es lo que sucede acá. Entonces, la recomendación es juntar los pies. Acá pues hemos visto infinidad de casos. Uno de ellos es los futbolistas. Nos contaba acá una compañera que trabaja en seguridad y salud en el trabajo, que le tocó atender un caso donde pues unas niñas estaban jugando, una de ellas era la única que tenía los guayos estos antiguos con los taches de aluminio y fue la única pues que salió lesionada. Gracias a Dios pues no fue tan grave.
pero fue del grupo de 20 niñas que habían ahí, fue la única, por el tema de los guayos metálicos. Entonces, claro, cayó el rayo, pasó por los pies, llegó acá al cuerpo y la niña se desmayó. En otras ocasiones, no sé si se acuerdan ustedes, los jugadores del Cali también, que ellos sí fallecieron y fue por lo mismo. A uno de ellos sí le cayó prácticamente que en la cabeza y los que estaban por ahí cerca los afectó, pero con esta tensión de paso. Y los tres fallecieron. Entonces, tener cuidado con eso. Mejor suspender la actividad que usted tenga y buscar algún refugio. Listo, entonces esto es lo que nos indica, eh, lo que nos quiere decir la tensión de paso. Entonces, devolviéndonos rápido acá, cuando hacíamos este experimento, es lo mismo, vea. Solo que usted va a controlar cuánto va a ser esta corriente. Usted es el que controla cuánta corriente entra para medir la tensión de paso acá, vea. En el caso del rayo, estamos hablando de miles de amperios. Acá estamos hablando del orden de los amperios, más poquita corriente. Entonces esto no le va a afectar a usted cuando esté haciendo la medición. Obviamente hay que tener acá medidas de seguridad, pero es mismo principio físico. Listo, no sé si hayan algunas preguntas, alguna inquietud. Sí quedó más o menos claro qué es la tensión de paso. Sí, profe, sí, de pronto sí aclara muchas dudas. Muchas gracias. Listo, Oscar. Listo, entonces esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Yo les comparto nuevamente la presentación y la grabación para que vayan y la repasen. Siempre haciendo la invitación que busquen otras fuentes, obviamente filtrándolas bien, no creyendo todo lo que nos dicen ahí en estos videos, porque algunos pues tienen errores o también nos quieren decir cosas que no son. Listo, entonces voy a detener acá la presentación y vamos a llamar listas rápidamente. Cindy Brigitte Acelas. Lina Andrea Acevedo. Listo. Cindy Brigida Celas. Lina Andrea Acevedo. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Brigida Celas. Listo, gracias. Bueno, profe, buena tarde. Gracias, igualmente. Lina Andrea Acevedo. Cristian Alexander Albornoz. Profe, qué pena, Harold, no, es que se me apaga el celular, qué pena. Listo. Cristian Alexander Albornoz. Dayana Cabrera. JC Cárdenas. Paula Andrea Carvajal. Presente, profe. Gracias. Pedro Leonardo Casanova. Presente. Gracias. Sandra Ivonne Castañeda. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes, gracias. Julián Enrique Catica. Presente, profe. Gracias. Carolina Celón. Presente, profe. Gracias. Cristian Iván Corredor. Lady Tatiana Espinosa. Aquí presente, profe. Gracias, Lady. Luz Marina Fernández. Presente, profe. Gracias. Mónica Marcela Forero. Buenas tardes, presente. Gracias. Marlon Hernando. Iván Darío Gómez. Brian González. Luz Mary Gras. Presente, profe. Gracias. Ivonne Lorena Gutiérrez. Javier Ibáñez. Presente, profe. Gracias. Jenny Paola Izaza. Presente, profe. Gracias. Profe, qué Diego pena, es que el Alfonso celular se me Laguna. bloqueó. Iván Darío Gómez, acá estoy presente. Listo, Iván. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Diego Alfonso Laguna.
Javier Hernando Lazo. Presente, profe. Gracias. Brandon Enrique. Luis Felipe López. Presente, profe, gracias. Nicole Lora. Presente, profe. Gracias. Paula Andrea Martínez. María Alejandra Martínez. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo Montes. Presente, profe. ¿Profe, me escuchaste? ¿Quién? Paula Andrea Martínez. Sí. Gracias. Gracias. Edison Javier Narváez. Presente, profe. Gracias. Edison está, perdón. Sí, señor. Sí. Harold Buenas no. tardes. Harold no. Aquí estoy, Harold fue el profe. que me dijo que se iba a desconectar. Aura María. Chao, profe, buena tarde. Listo, gracias. Aura María Orjuela. Ledis Ortega. Presente, profe. Gracias. Gabriel Esteban Parra. Presente, profe. Gracias. Javier Alonso Paternina. Johan Danilo Pernet. Presente, profe. Gracias. Gina Angélica Quiroga. Perdón. Paola Andrea Rodríguez. Profe, buenas tardes, Gina Quiroga presente. Qué pena contigo, es que me demoré en activar el micrófono. Listo, tranquila. Paola Andrea Rodríguez. Gabriela Presente, profe. Arnulfo. Aquí, profe, buenas tardes. Gracias. Lizzy Joana. Yolanda. William Hernando Rodríguez. Presente, profe. Gracias. A ustedes. Nicole Dayana. María Camila Silva. Presente, profe. Gracias. Diana Lorena Silva. Presente, profe. Gracias. Ashley Tarquino. Presente, profe. Gracias. Dalma Iris Tello. Presente, profe. Gracias. Angie Paola Valencia. Presente, profe. Gracias. Andrei Vargas. Presente. Gracias. María Fernanda Velosa. Jessica Alejandra Villanueva. Presente. Gracias. William Camacho. Presente, profe. Gracias. Luz Alonso. Listo, me faltó alguien por llamar. María Camila Silva. Andrés Hernández. ¿Quién, perdón? Andrés Hernández. Listo, Andrés. Gracias. Entonces nos vemos el viernes a la misma hora. Gracias a todos por la participación. Que tengan un feliz resto de día. Ahorita les comparto la presentación y la Muchísimas grabación. gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Muchas ustedes por la gracias a todos, participación. compañeros. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, que estén bien. Luego, profe. Hasta luego.